Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo para continuar estudiando la bendita palabra de Dios y ahora vamos a la lección 16 y se llama Jesús nuestro libertador. Y vamos a seguir aprendiendo un poquito de la vida de nuestro Señor y de lo que Él puede hacer en nuestra vida, sobre todo. El pasaje bíblico de esta semana va a estar basado en Lucas 8, Lucas capítulo 8, y el versículo para memorizar va a ser Lucas 8:1. Y esta semana no hay tantas citas, bueno, hay más bien varias citas de diferentes textos bíblicos, no solamente de Lucas, pero el versículo clave para aprender es Lucas 8:1 y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces, aconteció después, nos vamos a estar enfocando en cómo es que Jesús se dio a conocer. ¿Y cuál es el propósito de esta clase? Es que nosotros reflexionemos y meditemos un poquito en la vida de Jesús, en quién era Jesús, y que demos gracias a Dios, y además de dar gracias a Dios, compartamos con otros la libertad que nos da a conocer a Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo esta semana. Y pues vamos a la clase, a empezar de lleno, y dice que nos recuerda que por 400 años no se habló de la palabra de Dios, no se habló de Dios. Esas generaciones que conocieron a Jesús prácticamente no conocían de Dios más que lo que se enseñaba en el templo. Pero vamos a ver otra cosa, que lo que se enseñaba en el templo había sido contaminado, porque habían mezclado, acuérdense, los herodianos, se habían mezclado los judíos con toda la gente de Herodes, con el reino de Herodes. Entonces se había mezclado la ley con la política. Y entonces eso daba como resultado una infidelidad a Dios, porque se había mezclado lo que ahora conocemos como religión con la política. Así estaba la situación. Se había mezclado la ley de Dios con la ley de Herodes. Entonces, todo eso había contaminado la relación del pueblo judío con Dios, y prácticamente las nuevas generaciones no conocían a Dios, solo lo poco que se leía en el templo y no se ponía por obra. Se exigía mucho, pero se les enseñaba poco. Por eso es que no podían cumplir la ley. Después del profeta Malaquías, por alrededor de 400 años, no hubo profetas, no hubo reyes puestos por Dios, no hubo quien hablara de Dios hasta realmente una palabra fiel, hasta que vino Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista vino del desierto, Dios lo llevó al desierto a prepararlo, y dice que venía del desierto predicando la palabra de Dios. Y Juan el Bautista por eso les decía: arrepiéntanse, porque él conocía cómo es que estaban, que aunque estaban yendo al templo, aunque estaban cumpliendo con la ley, pues que no estaban agradando a Dios. Eso Dios se lo había revelado a Juan el Bautista, por eso lo llevó al desierto para prepararlo. Entonces vamos a estar viendo eso. ¿Cómo es que Jesús se reveló? Jesús ya estaba ahí, ya tenía 30 años viviendo en esta tierra, pero no se había revelado como el Hijo de Dios. Entonces, cuando estos vieron a Juan el Bautista que viene del desierto predicando la palabra, esa fue la oportunidad. Por lo tanto, dice, esta era la única oportunidad que se presentaba para que ese pueblo, toda esa generación, dice, tuviera la oportunidad de conocer al Cristo profetizado. Sí sabían de Jesús, sí le esperaban. Ahora bien, dice, vamos a ver como primer punto, dice, en pos del Maestro. ¿Cuándo el Maestro aparece por primera vez? La primera aparición memorable de Jesús ocurrió en Galilea. Fue aquel momento en que Jesús apareció para que Juan el Bautista le bautizara. Todos los presentes pudieron escuchar claramente de parte de Juan declarar que este hombre era Jesús, era el Cristo que había de venir, el cual había sido profetizado, era el Mesías que todos estaban esperando por tantos años. Por ello Juan el Bautista dijo cuando le vio: he ahí
yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta declaración fue crucial, ya que con ella muchos de los que seguían a Juan el Bautista y que le habían escuchado profetizar, más aparte habían leído o habían escuchado la lectura en el templo sobre la profecía del Mesías que vendría, y otros que se habían convertido con la predicación de Juan el Bautista, veían entonces en aquel momento cumplirse la promesa de que Cristo había venido. Desde ese momento muchos le siguieron a Jesús, además de los que él elegiría, que fueron los discípulos, los 12 apóstoles. Pero aún así que una multitud le vio, una multitud escuchó a Juan el Bautista por mucho tiempo decir que él era el Cristo. ¿Cómo vemos que al final no perseveraron? Al final no permanecieron. Al final le entregaron. Estaban ahí entre la multitud gritándole, crucifícale. Solamente 12 no gritaron crucifícale, sin embargo huyeron. 11 huyeron y 10 huyeron, porque uno permaneció cerca de él, que fue Juan, pero los otros 10 huyeron y uno le entregó. Entonces, pero era una multitud. De esa multitud que le había seguido, 70 él preparó, igual que los 12 apóstoles. 70 él preparó y solo 11 permanecieron. Solamente 11 guardaron la palabra, pero en el día de Pentecostés, ahí ya había 120. Entonces, mis hermanos, no perdamos la esperanza, que si les hablamos a muchos, solamente quede uno. No importa, hay que seguir hablándoles. Pero sobre todo, como se nos dijo en la predicación, hay que acudir a la palabra. Y hay que guiarnos por el Santo Espíritu. Y si aún no tenemos esos ríos de agua viva corriendo por dentro de nuestro ser, pues hay que buscar a Dios. Hay que orar al Señor para que Él nos rescate. Justo la clase de la semana pasada fue sobre eso. Jesús libera, Jesús liberta. Jesús vino al rescate de los perdidos, de todos aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos levantó, así como Pedro le dijo a aquel hombre, levántate y anda, como Jesús le dijo al endemoniado, levántate y anda, como le dijo a aquella niña que había muerto, Talita Cumi, levántate y anda, lo mismo nos está diciendo a nosotros cada día también, levántate y anda. Y el siguiente punto dice, ya vimos entonces que Jesús era un hombre especial, y en este primer punto Jesús se revela al mundo como tal, como el Hijo de Dios, pero Él no salió a decir, yo soy el Hijo de Dios. No, Dios lo confirmó a través de Juan el Bautista. Es Dios quien lo confirma. Entonces nosotros podemos decir muchas cosas lindas de nosotros, pero tiene que ser Dios el que nos confirme. Nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra manera de ser, les tiene que decir a los demás realmente si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Porque nosotros podemos decir muchas cosas bellas de nosotros, pero si nuestras actitudes dicen otra cosa, nuestros hechos, nuestros actos, no hay congruencia. Entonces aquí Jesús no salió a decir, yo soy el Hijo de Dios. Su forma de ser, su manera de vivir, mostró al mundo quién era Él. Seguimos entonces y ahora, ¿quién era Jesús? Eso es lo que vamos a ver. ¿Quién era Jesús para esa gente? Sabemos quién era Jesús, pero ¿quién era para esa gente? Dice, la fama de Jesús se difundía con rapidez a partir de aquel momento. Y muchos iban en pos de Jesús, multitudes se arrebolaban alrededor suyo. Muchísimas personas le seguían a Jesús, aunque claramente no todos tenían las mismas intenciones. Así pues, algunos querían ver sus milagros, muchos solo querían ser sanados de sus enfermedades, otros le seguían para ver en qué se equivocaba para criticarlo, y algunos también querían saber cómo alcanzar salvación. Fíjense, solo algunos querían salvación. Los demás eran otras las intenciones que hacían que lo siguieran. Ahora bien, dice, meditemos por unos minutos respecto a nuestra propia motivación. ¿Qué es lo que nos hace seguir hoy a Jesús? ¿Qué nos hace acercarnos a Él? Reflexionemos un minuto. Reflexionemos, hermanos, ¿por qué estamos
siguiendo a Jesús? ¿Qué nos hace venir a Él? Muchos de los que seguían a Jesús lo veían como la esperanza de sus vidas, pues no tenían más a quien recurrir, nadie a quien imitar, no tenían una autoridad espiritual, alguien que les señalara el camino, alguien que los salvara de sus conflictos, de sus enfermedades, de sus vidas pesadas sin esperanza. Jesús era su única esperanza y por eso es que le seguían. Ese es el segundo punto. Hemos visto dos. Primero, cómo Jesús se revela. Y luego, cómo Jesús se revela yendo a Juan para que Juan le bautice, es que se reveló. Y todos pudieron ver la gloria de Dios cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y luego vemos también la motivación. ¿Qué es lo que nos hace seguir a Jesús? Hay que meditar esta semana en eso, en todo momento, pero hay que meditar qué nos hace seguir a Jesús. Y vamos a ir a unas citas un momento antes de continuar con el último punto. Y dice Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán, para que fuera bautizado por él, por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan obedeció y le bautizó. Entonces ahí vemos a Jesús viniendo a Juan para que se cumpliese la palabra, porque Juan había sido sacado. Acuérdense que Juan el Bautista fue sacado de la ciudad y llevado al desierto para ser preparado y poder venir a bautizar a Jesús y anunciar el reino, ¿verdad? A preparar el camino para la venida de Jesús. Nosotros también, mis hermanos, hemos sido sacados de ese mundo de oscuridad, de pecado, para preparar el camino para la venida de Jesús. ¿Cómo lo vamos a preparar? Con la palabra. Esa es la herramienta que el Señor nos dejó. La semana pasada miramos esas 3 herramientas: la palabra, la oración y el ayuno. ¿Por qué? Para que las personas sean salvas. Eso es lo que nosotros estamos preparando, porque Jesús viene por la cosecha. Él viene a cosechar, viene a llevarse los que sean salvos. ¿Cómo serán salvos? Por la palabra, solamente por la palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra labor, nuestro trabajo como obreros del Señor? Llevar la palabra. No decirles quiénes somos, no. Mostrarles quiénes somos llevando la palabra. Y mostrarles quiénes somos con nuestra actitud, porque nosotros no importamos, lo que importa es la palabra, eso es lo que tenemos que llevar, pero no podemos llevar la palabra de forma incongruente, sino con congruencia. Si vamos a llevar la palabra, tenemos que estar viviendo la palabra, porque si no, de nada sirve, va vacía. Entonces nosotros tenemos que con congruencia estar viviendo esa palabra que le vamos a llevar a los demás para poder que ellos puedan ver la gloria de Dios reflejada en nuestra vida. Otra cita que vamos a ver es Juan 1:34. Y en Juan 1:34 dice Juan el Bautista, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y en Mateo 4:25, ya vamos a terminar estas citas, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todo el Jordán, toda la ribera del Jordán, en las orillas del Jordán, todos los pueblitos, aldeas que había por esos lugares, le siguieron a Jesús. Por eso dice que multitud, ¿recuerdan aquella vez ese pasaje cuando Jesús dice que los vio, que vio la multitud y tuvo compasión de ellos, cuando multiplicó los panes, ¿se acuerdan? Y que dice Jesús que los vio como ovejas que no tienen pastor. Y efectivamente no tenían pastor, porque los líderes religiosos estaban más ocupados en la política, en agradar a Herodes y a los líderes políticos que agradando a Dios. Entonces, por eso es que Jesús dice que los vio y tuvo misericordia de ellos, de la multitud, porque los vio como ovejas que no tenían pastor, nadie que les guiara. El siguiente y último punto que vamos a ver dice, es qué significa seguir a Jesús. Eso vamos a aprender también hoy. Cómo Jesús se reveló
dando testimonio con su vida y su obediencia, no diciendo quién era. Y también nos pide que meditemos en quién es Jesús para nosotros y por qué le seguimos. Pero ahora vamos a ver qué significa seguirle. ¿Qué es lo que realmente significa seguir a Cristo? Dice. Entonces empezamos y dice, hoy en día muchas personas siguen a ídolos tales como futbolistas, como estrellas de televisión, como artistas y muchos grupos más que hoy día son influencias para los jóvenes y no tan jóvenes. Seguirles no les resulta difícil porque está a la mano de la tecnología. Pueden ver qué hacen, a dónde van, a qué horas comen, a qué horas duermen. Pueden darse cuenta de todo lo que es su vida, de los influencers que ellos siguen, tanto del deporte como de la vida artística. Luego de presenciar la actuación, los espectadores vuelven a sus hogares para dormir y volver a sus vidas tristes y sin Dios. En sus confortables habitaciones descansan, pero no tienen descanso ni paz verdadera. Seguir a Cristo no fue así en el tiempo en el que Él estuvo en la tierra, ni tampoco lo es hoy. Hoy en día, seguir a Cristo, aunque muchos lo crean así, seguir a Cristo no es ver un programa de la iglesia, no es ver una predicación, no es asistir a la iglesia cada domingo o cada sábado, ni después volver a casa y seguir con nuestra misma vida de todo el tiempo. No, eso no es seguir a Cristo. Los discípulos fueron los más fieles seguidores de Jesús y aún así uno se perdió y el resto huyó cuando él fue aprendido. Sin embargo, él les enseñó mucho mientras ellos le seguían. Él fue un modelador y un modelo en su vida y se acercaron cada día más al reino de Dios a través de las palabras que él les decía, porque él era coherente con lo que les enseñaba a sus discípulos y con la forma como él vivía. Jesús no solo hablaba con la verdad, sino que vivía en la verdad. Él tenía una vida llena de sinceridad. También les hablaba suavemente y les corregía fuertemente cuando era necesario. Les persuadía y les enseñaba a ser como Él. Paso a paso Jesús caminó y recorrió todo Israel, todos sus alrededores en varias ocasiones, no una sola vez, dando testimonio con su vida pública de que Dios habitaba en ese cuerpo terrenal. Muchas veces él y sus apóstoles se habrían podido cobijar y alimentar de un modo normal, pero otras seguramente no. Los discípulos aprendieron en las caminatas siguiendo a Jesús a tener fortalezas, a superar el cansancio, a aguantar el mal comer, a realizar ayunos, soportar la sed y el calor del desierto y demás incomodidades. Nuestro Señor Jesucristo, sin necesidad de hablar, les fortalecía y les preparaba para cuando tuviesen que ir a regiones áridas, lejanas y sin ningún sustento en muchas ocasiones, ni un techo para dormir. Jesús se levantaba al alba. Él no era perezoso. En ocasiones atendía a gente aún de noche. Otras veces no tenía tiempo para comer. El que vive así hoy día siguiendo a Cristo de esta manera, ese realmente es un seguidor. No los perezosos que solamente van el domingo a la iglesia y regresan a sus hogares a seguir con su vida cotidiana. No, eso no es seguir a Cristo. Eso es ir y darse un baño de pureza cada domingo. Seguir a Jesús es vivir constantemente aprendiendo de Él, seguir sus pasos cada segundo, aprender sus enseñanzas, obedecer su palabra y sus mandatos. El Maestro desea que aprendamos hoy a ser como Él, que miremos sus ojos a través de la palabra y sigamos la verdad que solo de Él proviene, la cual solo Él nos puede mostrar. ¿Vieron, mis hermanos? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Qué es realmente seguir a Jesús? Es ser congruentes con lo que vivimos, con lo que decimos, con lo que dice su palabra. Si nosotros leemos la palabra y no vivimos lo que dice en su palabra, realmente no estamos siguiendo a Jesús. Espero, mis hermanos, que ustedes
Si no les quedó claro, lo vuelvan a poner el audio, vuelvan a escuchar de perdida esta última parte donde el escritor nos dice realmente esta es la doctrina de la Iglesia del Nazareno, donde nos enseña realmente qué es ser un seguidor de Cristo, un nazareno seguidor de Cristo, un convertido, un hijo de Dios. ¿Qué es seguir a Cristo? Vaya y vuelva a escuchar la última parte que les acabo de leer, porque no es mía esta palabra, es lo que yo les acabo de leer, es la doctrina de nuestra iglesia. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Un convertido, un hijo de Dios. Eso es lo que vamos a aprender, lo que hemos aprendido más bien este día. Y solamente les voy a leer Juan 14:6, porque Juan 14:6 lo que nos enseña es que significa la verdad. Y estas son palabras de Jesús. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad, su palabra es su verdad. Cuando Jesús ya él sabía que ya iba a ser aprendido. Recuerden que él fue al monte, al huerto del Getsemaní y oró. Acuérdense que oró, que es Juan 17, el capítulo ese. Deberíamos un día hacer un verdadero análisis y una meditación de ese pasaje, porque Juan nos muestra realmente cuando el Señor va y le entrega realmente su obra al Señor. Le entrega su obra porque él sabe que ya están pronto a venir por él. Y ahí es donde él hace esa oración también por nosotros, por sus discípulos, por el pueblo judío, pero también por los gentiles. Ahí entramos nosotros, ¿verdad? En esa salvación tan grande que el Señor nos dio, que no vino como debía de venir, pero vino como Dios lo tenía planeado, porque Dios siempre es en su omnipotencia y omnisciencia. Él sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Cómo su pueblo de Israel iba a desechar al Señor, y entonces el Señor por gracia también nos salvó a nosotros, ¿verdad? Nos incluyó. Y en el versículo 17 el Señor le está diciendo a nuestro Padre Celestial, le dice, le voy a leer desde el 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es lo mismo para nosotros, mis hermanos. El Señor no nos va a sacar del mundo. Seguiremos aquí mientras tengamos vida, pero el Señor nos guarda del mal. Nosotros tenemos que salir del sistema del mundo, no del mundo. No nos vamos a ir allá al monte como muchos que están diciendo ahora que hay que huir a los montes, que vendamos nuestras casas en la ciudad y nos vayamos a las montañas. No, como si Dios no estuviera en la ciudad. Lo que nosotros tenemos que hacer es salir del sistema del mundo, porque si usted todavía está, como miramos en la clase anterior, con un pie en el mundo y otro en la iglesia, está como el zorro. ¿Se acuerdan la historia del zorro que se abrió de patas porque puso un pie en un camino, otro en el otro, y no llegó a ningún lado? Se quedó estancado. Entonces el Señor aquí le está diciendo a nuestro Padre Celestial: no ruego que los quites del mundo. O sea, no ruego, Señor, que los mates, que te los lleves, no, que les quites la vida, no. Le está diciendo, sino que los guardes del mal. Lo mismo es para nosotros. El Señor intercede para que a través de su Santo Espíritu nos mantengamos en el camino de Jesús, no en el otro camino, no en el camino ancho, sino en la senda angosta. Ahí nos mantengamos. Y luego le dice: porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, ellos ya no son del mundo. Nosotros, mi hermano, ya no somos del mundo. Aunque estamos viviendo en el mundo, no le pertenecemos ya a este mundo de tinieblas y de maldad. Nosotros ya le pertenecemos al reino de Dios. Dice el que a donde quiero llegar y leerles, dice: santifícalos en tu verdad. Y luego el Señor le dice, fíjese lo que Jesús dice: tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a santificar, mis hermanos? La palabra. Es lo que Jesús le pidió a Dios, y es lo que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, permitió años más adelante que se escribiera su palabra. Y eso es lo que hoy tenemos aquí, y es lo que cada semana es enseñada, su palabra, su verdad. Entonces no desechemos la palabra, mis hermanos. Entonces, ¿qué significa seguir a Cristo?
ser congruentes con su palabra. Eso es seguir a Cristo realmente, que lo que dice la Santa Biblia, nosotros lo estemos viviendo. Si nosotros no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, realmente no estamos siguiendo a Cristo. Y miren, yo siempre les digo cómo Dios obra, cómo Dios trabaja. En la semana pasada que me tocó a mí dar el mensaje, fue digamos que de emergencia, ¿verdad? Y no estaba planeado y tuvo una gran coincidencia con la escritura, con la enseñanza, perdón, con la clase. Ahora que el hermano también le tocó dar la enseñanza, al hermano Carlos, dar la predicación, tiene una gran similitud con la enseñanza de esta semana. Esa es la forma como Dios trabaja. Dios, Él pone los medios, nada puede estorbar que la palabra de Dios y la enseñanza se siga dando. Nada puede estorbar, no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay situación que pueda separarnos del plan de Dios. El plan de Dios fue trazado y así se va a cumplir. Por eso, mis hermanos, nosotros también debemos de ser congruentes con lo que estamos nosotros viviendo. Ser congruentes con la palabra, pero si no la estudiamos, por eso nos dijo el hermano Carlos, hay que estudiar, hay que acudir a las clases. Si no estudiamos la palabra de Dios, pues ¿cómo vamos a poderla vivir si no la estudiamos? Entonces, por eso el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. ¿Usted quiere vivir en santidad, mi hermano? Recurra a la palabra, es lo único que lo va a santificar, porque Dios viene por un pueblo santo, mi hermano, y el rapto está muy cerca, cada día más cerca, y si usted quiere ser raptado y no quedarse, santifíquese en la verdad del Señor. Que tenga un bendecido día, mi hermano, y no se le olvide, vuelva y repase para que sepa usted qué es seguir a Cristo, ser un verdadero seguidor de Cristo.